Hola a todos de nuevo. Bueno, bienvenidos a otro par de vídeos de una unidad del módulo 3, Fundamentos de Electricidad. En este caso vamos a ver la unidad 8, en donde vamos a hablar sobre potencia, trabajo, energía, algunos cálculos de rendimientos y bueno, pues son conceptos bastante elementales que ya conocemos del estudio sobre todo de la física. Así que bueno, estudiaremos eso, los diferentes tipos de trabajo, energía y potencia, o varios de los tipos de trabajo, energía y potencia, las relaciones existentes entre estas magnitudes, los rendimientos, ¿vale? O sea, en una transformación, por ejemplo, en un generador, el generador lo que hace es transformarme la energía en forma de giro en su eje en una energía en forma de corriente eléctrica, ¿vale? Pues bueno, estas transformaciones tienen unos rendimientos en donde tenemos unas pérdidas. Veremos estas transformaciones más habituales que a nosotros nos interesan ahora, que son en generadores eléctricos y en motores eléctricos. Bueno, empezamos viendo el trabajo. El trabajo, como definición, es la diferencia de energía que manifiesta un cuerpo al pasar entre dos estados o puntos. Sobre todo, la palabra clave en trabajo es transformación. Cuando se realiza una transformación es que se ha efectuado un trabajo. Si nosotros cambiamos una mesa de sitio en casa, es que estamos haciendo un trabajo, ha habido una transformación, hemos cambiado un objeto de sitio, hemos realizado un trabajo. ¿Vale? O sea, tiene que haber cambio. Si no hay cambios, no hay trabajo. Su unidad en el sistema internacional es el julio y en electricidad se utiliza utilizamos muy habitualmente el kilovatio por hora. ¿Vale? O sea, es kilovatio multiplicado por hora. No confundamos como, por ejemplo, velocidad, que es metros por segundo decimos, pero tendríamos que decir metros entre segundo, ¿no? Porque es dividido entre segundo. Aquí no, aquí es kilovatio multiplicado por hora. Bueno, el trabajo podemos diferenciarlo, clasificarlo de distintas maneras. Una de ellas es, bueno, el trabajo mecánico, que podemos definir como el trabajo que realizamos al realizar una fuerza y que aparezca un desplazamiento, ¿vale? Aplicamos una fuerza F y aparece un desplazamiento R o D aquí en la animación. El trabajo será el producto de la fuerza por el desplazamiento y por el coseno del ángulo que formen ambos. Aquí es este angulito de aquí. El caso más favorable, digamos, es que la fuerza sea paralela al desplazamiento. Pero si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, entonces este término de aquí es nulo y no realizaremos trabajo. Así que bueno, esta expresión que conocemos del estudio de la física, muy habitual. ¿Vale? Bueno, eso es el producto escalar de la fuerza por la resistencia. A efectos del cálculo podemos multiplicar el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Trabajo eléctrico. Este ya lo hemos estado viendo. El trabajo que se realiza al mover una carga que va desde un punto A hasta un punto B es igual a la diferencia de los potenciales eléctricos que tenemos en el punto A y el punto B multiplicado por esa carga que se mueve, que se desplaza desde el punto A hasta el punto B. Bueno, energía. Energía es una capacidad para producir trabajo. Si nos fijamos en la definición de trabajo utilizamos la energía, en la definición de energía utilizamos el trabajo. Son dos magnitudes que están relacionadas entre sí. Podemos clasificarla en dos grandes grupos, lo que es la energía potencial y la energía cinética. Su unidad, al igual que el trabajo, es el julio. La energía potencial es la energía que está asociada o que se debe a la posición dentro de un campo de fuerzas conservativo. Bueno, esto sería la definición más exacta, ¿no? Digamos, de esta energía potencial. Por ejemplo, un campo de fuerzas conservativo es el campo gravitatorio. Si nosotros sostenemos una pelota en la mano, esa pelota tiene una energía potencial por el hecho de estar en esa posición relativa a la Tierra, que es la que genera el campo gravitatorio. Lo mismo podemos hablar de cargas eléctricas. Una carga eléctrica va a tener un potencial de realizar trabajo, ¿vale? Debido a la posición que tiene dentro de un campo de fuerzas, en este caso electrostático. Así que eso, tenemos que la energía potencial es la asociada a la posición.
Y bueno, un campo de fuerzas conservativo, esto pues de física deberíamos de recordarlo, es aquel en el que el trabajo realizado por una fuerza en una trayectoria cerrada es nula. El campo gravitatorio y el campo electrostático son este tipo de campos de fuerzas. Bueno, ¿qué pasa si la pelota esta que tenemos en la mano, bueno, la estamos sosteniendo a 1 metro, la gravedad que más o menos la podemos aproximar a 10 metros segundo cuadrado, y pues una pelota que tenga 10 gramos, ¿vale? Eso es 0,01 kilos. Si multiplicamos esos factores, pues tendremos la energía potencial gravitatoria, ¿vale? De manera similar tenemos la electrostática. En este caso multiplicamos las dos cargas, ¿no? Esto es energía potencial electrostática que aparece en dos cargas que están separadas una distancia r, ¿vale? Depende del medio que tenemos entre ambas naturalmente. Esto lo vimos anteriormente cuando estudiamos el tema de la electrostática. Y bueno, eso, pues, ¿qué tenemos en un enchufe? Al final, en los enchufes, mientras no enchufemos nada, lo que tenemos es una energía potencial. Tenemos una capacidad para realizar trabajo. En el momento en el que yo enchufo una lámpara y empieza a pasar corriente, entonces esa capacidad de realizar trabajo se traduce en un trabajo, que es iluminar, ¿vale? La lámpara se iluminará. Pero mientras el enchufe esté vacío no realizamos trabajo, pero tenemos la capacidad de hacerlo, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo muy claro, eso es lo que asociamos a energía y en concreto a energía potencial. Bueno, energía cinética. Si nosotros la pelota que tenemos en la mano con una determinada energía potencial la dejamos caer al suelo, esta irá acelerándose poco a poco, ¿vale? De tal manera que irá cambiando esa energía potencial progresivamente por energía que llamamos cinética, que es la que posee un cuerpo, en este caso la pelota, por el hecho de encontrarse en movimiento. Cuanto mayor es la velocidad, como vemos aquí, mayor es la energía cinética. De hecho, la energía cinética depende mucho de la velocidad, ¿vale? Depende del cuadrado de la velocidad. Mientras que simplemente, digamos que depende de la masa, o sea, es directamente proporcional a la masa y directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Cuanto más masa y cuanto más veloz se mueva esa partícula, pues la pelota o un avión, ¿no? Lo que sea, un coche, nosotros cuando montamos en bici, mayor será la energía cinética que tengamos, ¿vale? Cuanto más masa tengamos y más veloces vayamos. La energía total será la suma de la potencial más la cinética. Esta energía potencial permanece constante. Pensemos, por ejemplo, de nuevo en la pelota. La tenemos en la mano, la dejamos caer al suelo, cambia energía potencial por energía cinética y cuando llega al suelo, la pelota choca y se deforma. Entonces hemos cambiado energía cinética por esa energía elástica de la pelota, ¿vale? Al deformarse la pelota es como si fuera un muelle. Estamos almacenando energía ahí también. Incluso también esa deformación de la pelota hace que el aire que hay dentro se comprima. Y al comprimirse se calienta, con lo que también me aparece ahí un calor, que es otro tipo de energía. O sea, al final las energías van transformándose de un tipo a otro, pero en cada instante, la suma de las energías tiene que ser igual, y es igual a la total, ¿vale? O sea, que la energía total permanece constante. La potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Nosotros podemos hacer un trabajo despacio, si tenemos que estudiarnos un libro, lo podemos hacer en un mes o en un año. En el caso segundo, habremos desarrollado menos potencia, porque para hacer el mismo trabajo, que es leernos el libro, hemos tardado mucho más, ¿vale? Entonces la potencia será menor. Este término, pues bueno, es muy importante a la hora de hablar de mecanismos, de motores, de generadores eléctricos, de circuitos eléctricos, en fin. La potencia es la manera en la que realmente cuantificamos los trabajos que hacemos. La unidad en el sistema internacional es el vatio y tenemos otras que utilizamos, el kilovatio. A veces que el vatio se nos queda un poco pequeño, entonces utilizamos pues eso, el múltiplo, el caballo de vapor CV y el caballo, el horsepower, que son HPs. Los caballos de vapor CV se emplean en motores en buena parte de los países europeos. En cambio, el horsepower se utiliza en los países anglosajones. Como nosotros, los principales fabricantes de motores, por ejemplo, motores de turbina, de turbofans, son Rolls-Royce, que es de Reino Unido, es Pratt & Whitney y General Electric,
que son estadounidenses, pues bueno, parece claro que los caballos HPs, ¿vale? Estos de aquí los vamos a ver muy a menudo. Las equivalencias muy importantes, hay que recordar, ¿eh? Un caballo de los HPs, de los americanos, son 745,7 vatios y el caballo CV son 735,75. O sea que el caballo HP tiene un poquito más de potencia que el caballo CV. Potencia al freno. Normalmente cuando hablamos de la potencia de un motor nos referimos a la potencia al freno, que es la potencia que hemos obtenido después de montar el motor en un banco de pruebas, ¿vale? Con un torquímetro, con un frenómetro, de tal manera que lo que hacemos son dos cosas. Medimos las revoluciones del motor y medimos el par que proporciona en su eje de salida. Al multiplicar ambos términos, obtenemos la potencia. Podemos tener motores que vayan muy revolucionados y me den poco par, o podemos tener motores como por ejemplo un motor de turbina. Un motor de turbina va muy revolucionado y da poco par, o por ejemplo imaginamos un helicóptero. El motor de turbina gira muy rápido y da poco par, pero nosotros para mover las hélices del rotor principal necesitamos que vayamos despacio para que no lleguemos a transónico en las palas, y además necesitamos mucho par para poder moverlas, esas palas tan grandes. Así que bueno, tendremos una reductora que me baja las revoluciones y me sube el par. En cualquier caso, el producto será constante, más o menos, ¿no? Le tendríamos que restar las pérdidas, pero será constante. En definitiva, lo que quiero que entendáis es que nosotros podemos tener potencia a base de tener mucho par y pocas revoluciones, o podemos tener potencia a base de tener muchas revoluciones y poco par. Muchas revoluciones y poco par es una moto. Mucho par y pocas revoluciones es un tractor. Pero podemos tener motos de 50 caballos igual que tractores de 50 caballos. El tractor de 50 caballos no irá tan rápido como una moto y la moto no será capaz de arrastrar un remolque, ¿vale? Es un poco esa manera de jugar con par y revoluciones por minuto, velocidad angular, para obtener una determinada frecuencia. Bueno, y potencia eléctrica, pues un término que hemos trabajado mucho con él, pues eso, que es la tensión por la intensidad. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.